Todos bienvenidos, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, se Perfecto, escucha. bien. Bueno, bienvenidos a todos al primer ciclo de egresados de Relaciones Públicas e Institucionales. El objetivo de estos encuentros es acercar a los estudiantes y graduados de la carrera a, a unos conversatorios donde abordaremos temas y problemáticas de la carrera, de los primeros años de cursado hasta los primeros pasos en el mundo laboral. Bueno, el ciclo cuenta con 4 encuentros durante las próximas 2 semanas, hoy lunes, mañana martes, próximo lunes y próximo martes. Hoy realizaremos nuestra primera charla donde abordaremos experiencias en entrevistas laborales y creación de redes de contactos para un futuro profesional. Bueno, sin más preámbulos, invitamos a Ingrid Munin. Ingrid es licenciada en Relaciones Públicas, vive en Buenos Aires, es asistente ejecutiva en Edelman para Coca-Cola Argentina y disertará sobre experiencias y dará consejos para los primeros pasos en entrevistas laborales. Así que bienvenida Ingrid, gracias por acompañarnos en este día. Bueno, genial. Muchísimas gracias. No sé si voy a poder presentar, porque no me figura la opción, no sé si me pueden ceder un segundo. Ahí va Ingrid. No hay problema. Bueno, voy Ahí va. comentando un poco de cuál es la lógica del día de hoy. La idea un poco es contarles cuáles son mis experiencias, pero también acercarles algunas herramientas, algunos tips sobre las primeras entrevistas laborales. Hoy en día, bueno, conseguir trabajo a veces se pone un poco difícil, no hay muchas posiciones disponibles, sobre todo en nuestra carrera que es como bastante moderna y nueva si se quiere, entonces relaciones públicas per se no hay tantas posiciones, entonces bueno, la idea un poco es contarles algunas herramientas y cuestiones que les van a ayudar en el momento de la búsqueda laboral. A ver si puedo presentar, un segundo. Me avisan si pueden ver. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, como les comentaba, la idea un poco es ver las experiencias en entrevistas laborales y algunos consejos sobre las primeras vueltas, que sé que es un momento complicado para todos. Y como primera base es arrancar sabiendo de que todos tuvimos al menos una entrevista fallida y una lograda, en el sentido de que a todos nos ha ido súper mal o nos hemos quedado en blanco o hemos fallado, tipo, nos preguntaban cosas, no sabíamos qué contestar y después nos contactaba el reclutador y nos decía, no, bueno, que habían avanzado con otra persona y claramente muchas personas de las que están trabajando hoy en día han conseguido su entrevista lograda y han conseguido ese trabajo que tanto soñaban. Entonces creo que acá el punto clave es la práctica hace el maestro, como dice el dicho, es practicar y probar y no tener miedo a que puede salir mal. Y cuantas más veces nosotros intentemos, más veces vamos a estar preparados nosotros y vamos a tener esas herramientas para que todo salga bien y en lo que el puesto soñado que nosotros tengamos funcione y lo podamos conseguir. Entonces, entender, como les decía, que algunas veces va a fallar, que no nos va a funcionar tan bien, pero también que esos errores nos van a ayudar para poder revisar, saber qué cosas hicimos mal, podamos aprender sobre esas experiencias y a futuro poder mejorarlo y que nos vaya ideal y que conseguimos ese trabajo. Como primeros pasos creo que es clave entender un poco cuáles son las partes al momento de buscar trabajo, porque no es tan solo inscribirse a 800 búsquedas laborales y no hacer nada más, quedarte sentado en tu casa esperando que te contacten y que las cosas pasen, no. O sea, acá es un trabajo desde el antes, el durante y el después. Entonces, como primer paso es investigar cuál es el tipo de empleo que yo deseo o cuál es el que yo quiero al menos. Y dentro de qué sector me gustaría a mí desarrollarme. Muchas veces pasa de que nosotros, bueno, ante la falta de oportunidades en diferentes empresas, como que nos postulamos a un trabajo que realmente quizás no nos interesa para nada al sector, y ahí es como que también no está tan bueno porque ¿qué le podemos ofrecer nosotros a ese puesto o qué le podemos ofrecer nosotros a la empresa si realmente no nos interesa lo que hace? Entonces buscar realmente qué es lo que nosotros nos gustaría trabajar o al menos que nos interese un poco, que nos guste, para poder darle esa milla extra a la empresa y que a ustedes también les guste lo que realmente están trabajando.
Revisar los diferentes tipos de búsquedas y ver qué es lo que están demandando las empresas. Es decir, si vemos que el sector de digital, que todos sabemos que cada vez crece más a pasos agigantados, revisar qué es lo que están buscando, cuáles son las posiciones, por ejemplo en LinkedIn ustedes pueden ingresar a las búsquedas y decir, bueno, están buscando un relacionista público, pero que tenga tal y tal y tal habilidad. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta como para estar más o menos al día y en la actualidad, y a su vez revisar también cuáles son los sectores que cada vez más están impulsando búsquedas, y ya se los puedo decir ahora y se los adelanto y se los spoileo, es el sector digital, o sea, cada vez crece más. Entonces, bueno, nada, tenerlo en cuenta también para estos momentos de búsquedas en qué sector me podría gustar, es, bueno, ok, me encanta, por ejemplo, el sector de industria de bebidas, pero la realidad es que hace un año entero que no tuve ninguna búsqueda. Bueno, entonces ahí como ajustar nuestras expectativas, y acá viene la segunda parte, es crear un CV adecuado para esas empresas y setear las expectativas del puesto. Después, bueno, vamos a contar un poco cuáles son los consejos para algunas entrevistas, sobre todo las primeras que suelen ser virtuales, personales o grupales. Acá es una instancia de feedback que yo le digo, que es revisar qué salió bien, qué salió mal, y poder ver y aplicar esos cambios para la próxima, y a su vez hacerle el seguimiento al reclutador de cuándo va a terminar la búsqueda, cómo puedo seguir, cómo podemos estar en contacto con la empresa y demás. Y después, bueno, obviamente lo que hoy a todos nos interesa, que es obviamente conseguir el primer empleo y que lo puedan lograr. Un punto que a mí me hubiese gustado muchísimo saber mientras estaba estudiando la carrera es cuáles son las posiciones a las cuales yo me podría postular, que yo no lo tenía en claro, y creo que me hubiese servido un montón que alguien me lo dijera, es cuáles son las posiciones dentro del mundo agencia, o sea, consultoría, y cuáles son las posiciones dentro del mundo corporativo, es decir, en las empresas. Acá está la escala desde el más chiquito hasta el cargo más alto. Obviamente que pueden variar generalmente entre una empresa o diferentes agencias, pero más o menos generalmente suele ser la misma. Del mundo agencia está el pasante, el asistente de cuentas, el ejecutivo de cuentas, que a veces quizás le ponen el junior y a veces no está, entonces si generalmente no dice nada o no aclara, es el junior. Ejecutivo de cuentas senior, un coordinador de cuentas, un supervisor de cuentas, gerente de cuentas y el director de cuentas. Y después del mundo corporativo está un pasante, un analista, que acá pasa casi lo mismo que en la agencia, cuando no se aclara generalmente es una posición junior, un analista senior, especialista, gerente junior, gerente senior y el director. Esto clave porque cuando ustedes estén estudiando generalmente van a tener que entrar a las posiciones más bajas, es decir, a pasantes o analistas o asistentes de cuenta, y según su experiencia van a poder ir escalando y ir posicionándose mejor obviamente dentro de las empresas, pero como ustedes primer empleo, la idea es que puedan postularse a los entry level, que se les suele decir que es las posiciones por debajo de la pirámide. Ahora, dentro del momento de la entrevista es ideal que ustedes sepan de que los van a contactar, entonces nosotros tenemos que aceptar esa entrevista o esa primera llamada, que generalmente se llama el reclutador por teléfono, y que pidan toda la información necesaria, donde ahí nos va a servir para poder comenzar nuestra etapa previa a la entrevista, que es la preparación. Después está la parte de la investigación, que como ya les había comentado un poco por arriba, comienza esta gran búsqueda de un montón de información sobre la empresa y cuál es el puesto que yo solicité. Y después, por último, obviamente, es la asistencia efectiva o el ir a la entrevista o conectarse de manera virtual, que hoy en día ya es bastante común. En la etapa de contacto es súper clave que ustedes puedan revisar que estén disponibles, que puedan estar tranquilos al momento de conectarse o en el horario que sea, que puedan llegar en tiempo y forma, es decir, ustedes saben que tienen clase a las 18 y que salen de la universidad a las 19, bueno, no se pongan una entrevista a las 19:10 porque no van a llegar, van a estar corriendo, van a llegar impuntuales a la entrevista y no es un buen punto. Saben que tienen que cuidar a su hermanita ese día, bueno, traten de cambiarlo para otro día donde sepan que en su casa van a estar tranquilos, que van a tener un tiempo o van a tener una habitación al menos donde no haya lío, donde no los estén molestando cada 2 por 3.
El segundo paso es pedir toda la información absoluta, toda, o sea, aprovechen el primer contacto para poder pedir absolutamente todo al reclutador, desde dónde queda la empresa, si tienen que ir, si tienen que presentar algún tipo de información al momento de ir a la empresa, si es por Zoom, bueno, cuál es el código, cómo se conectan, si es por Teams, cómo se pueden sumar, o sea, aprovechen para matarlo a preguntas al reclutador y no tener que hacer un segundo contacto. Es ideal que se saquen primero todas las dudas y de ahí se anotan toda la info y ya la tienen preparada. Y el tercer paso es, bueno, como les decía antes, también asegurarse de que todo sea posible para la conexión. Es decir, bueno, saben que se tienen que conectar por Zoom, asegurarse de que ustedes ese día van a tener conexión a internet, que no van a estar en medio de un viaje, que ya tienen toda la ropa, si dejaron el blazer en la tintorería, bueno, que justo el día anterior lo vayan a buscar, que el horario sea el adecuado, que ustedes puedan llegar bien, etc. Después, como les venía comentando, está la parte de la investigación del puesto. Es decir, ¿qué yo puedo hacer en la etapa previa para que mi entrevista pueda ser un éxito, un verdadero éxito? En primer lugar, es súper importante que ustedes puedan no solo saber en qué industria les gustaría desarrollarse, sino aprender o al menos conocer un poco sobre el sector donde la empresa se desarrolla y hacer obviamente un listado de las empresas que se desempeñan en ese sector. Es decir, yo quiero estar en la industria de bebidas, bueno, yo sé que está Coca-Cola, que está Pepsi, que está Quilmes, que está Danone, que está Nestlé, o sea, hacerse ese listado de competencia, de dónde se desarrolla, cuáles son las empresas, cómo es el mercado, cómo se desarrolla a nivel internacional, hay empresas en el interior, o sea, cuáles son las sedes, todo lo que ustedes puedan recaudar de esa empresa es ideal porque les va a dar ese background y les va a dar esa información para que ustedes en el momento de la entrevista es como que las preguntas que ustedes les hagan las van a poder responder en base a toda la información que ustedes ya sepan en ese momento. Y después con respecto al puesto es revisar cuáles son las posiciones que están disponibles dentro de tu área de alcance. Es decir, como yo les decía, si hay un sector que a mí me reinteresa, pero la realidad es que ese sector no tiene búsquedas disponibles, entonces chicos, no se gasten y vayan buscando, o sea, manténganlo al margen, pero vayan revisando cuáles son las búsquedas que van saliendo y en qué sectores están, y háganse ese listado de empresas para que ustedes puedan ingresar al listado, en LinkedIn, por ejemplo, hay un listado de empleos. Entonces ustedes pueden entrar a Coca-Cola y van a poder ver todos los puestos disponibles que hay en ese momento. Si ven que, por ejemplo, yo me quiero estar en la industria de bebidas, pero Coca no tiene puestos, bueno, van a Pepsi y se fijan todos los listados de búsquedas que hay en Pepsi. Entonces, de esa forma va a ser una manera más ordenada y obviamente van a poder conseguir ese trabajo soñado de al menos el sector que a ustedes les gusta o que a ustedes les interesa. Y por último, es la asistencia. Acá creo que hay dos aspectos súper claves que deben tener en cuenta. Yo lo veo muy rápido porque sé que mis compañeras los van a estar desarrollando más adelante, pero creo que es importante traerlas a este momento, que es una, la imagen. Como les había dicho, hay que ser puntual, y más y menos. O sea, no sirve que ustedes caigan a la empresa una hora antes, porque lo van a poner en una situación incómoda al reclutador, le van a modificar toda la agenda y va a ser un lío, pero ni un minuto después. O sea, es ideal que ustedes preferible lleguen con súper tiempo, pero un ratito afuera y 10 minutos antes, por ejemplo, accedan al edificio. Después, una cuestión de vestimenta que creo que es clave. He trabajado en recursos humanos y son cosas que a veces suelen llamar la atención a los reclutadores, es la manera en la que vamos vestidos. Creo que es mejor pasarse de formal a estar vestido informal. Hoy en día, si bien las empresas tienen bastantes políticas con respecto a la vestimenta, creo que el momento del primer impacto visual es clave. Entonces, si bien, por ejemplo, en el rubro del software, de los de sistemas y demás, todo el mundo va de jean, va de zapatillas, no me importa. O sea, la idea es que acá a la primera vista yo pueda verte a vos vestido de manera formal, porque significa cómo va a ser tu trabajo después. Entonces, yo te veo a vos de una manera desorganizada o desarreglada, como que me da la impresión de que así te vas a expresar también en tu manera al momento de trabajar. Entonces sería ideal que ustedes puedan tenerlo en cuenta al momento de asistir a la entrevista. Y con respecto a los colores, hay algunos estudios que demuestran de que la manera en la que nos vestimos y como que transmite mensajes a las otras personas. Entonces, capaz que preferible optar por colores neutros, que más vale vibrantes y coloridos, como el suéter verde que me puse hoy. Y después, con respecto al currículum vitae, lo van a ver más adelante también, pero bueno, es clave también recordar todo el historial académico y laboral, que ustedes puedan repasar previamente, bueno,
de tal año a tal año yo trabajé en tal lugar, hice tal tarea. En el momento académico, bueno, yo sí me recibí hace un año atrás, o estoy estudiando tal y tal materia, tengo 43 materias aprobadas, o tengo 20 materias aprobadas, hice tal y tal otra materia. O sea, como que ustedes puedan revisar internamente cuáles son las cosas que ya hicieron y las que les falta hacer. Después, incluir logros y habilidades y experiencias. Esto creo que es súper clave, porque cuando ustedes son estudiantes, claramente experiencias laborales no tienen generalmente, o al menos no del sector o del rubro que ustedes se desempeñan, que es relacionistas públicos. No sé si hay otras carreras. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que ya traemos experiencia. Por ejemplo, si ustedes trabajaron en un centro de estudiantes del colegio, creo que es una experiencia que re sirve, porque, por ejemplo, pueden organizar personas, atendieron un negocio, bueno, ustedes saben administrar una caja, administración de proveedores, o sea, todo lo que ustedes crean que quizás es como, bueno, no, sí, no puedo poner que trabajé en el negocio de mi tía Lola, no importa, o sea, ustedes súmenlo, porque son actividades que los ayudaron a ustedes y el día de mañana los van a ayudar a desarrollarse en su posición. Entonces creo que también está buenísimo que lo puedan sumar. Y acá, bueno, es súper ético, pero no mentir, no, nunca mientan. Siempre hay que ser honestos sobre qué es lo que ustedes saben hacer y lo que no, porque les puede pasar que, no sé, imagínense que ustedes mintieron sobre que saben hacer un montón de cosas, les toca que consiguen el puesto que ustedes querían y al final no saben hacer nada, o los mandan a hacer un reporte y no saben cómo se desarrolla, o no saben usar una aplicación. Entonces, acá también es mostrar las ganas de aprender y formar parte, en el sentido de, a ver, yo capaz no sé usar esa herramienta, pero yo no tengo problema en aprender, porque soy muy ducho en las herramientas digitales, entonces lo puedo aprender sin ningún problema. Aprendí tal y tal otra aplicación para poder resolver este problema, entonces sin problema podría aprenderlo. O sea, mostrar esa imperatividad de poder aprender y de las ganas de ustedes de crecer y de formar parte, pero nunca mientan, o sea, creo que es un punto súper clave. Después, otros puntos importantes que están buenos para tener en cuenta es, la mayoría de las grandes empresas tienen test de personalidad y pruebas de lógica. Entonces, está buenísimo que ustedes puedan investigar cuáles son los más actuales, porque eso cambia y varía un montón de empresa a empresa. Y consultar si a veces, previamente, cuando los contactan desde cada una de las empresas o desde consultoras de recursos humanos, consultar si ellos van a hacer un test de lógica o relacionado a la carrera. Muchas veces te suelen mandar como casos a resolver sobre tu carrera, entonces te dicen, suponte, si es relaciones públicas, realizar un comunicado sobre tal tema. Bueno, entonces prepárense, ténganlo en cuenta, y está buenísimo de que investiguen cuáles son los que generalmente se suelen utilizar. Hay muchísimos de lógica que son súper largos, son como 80 o 100 preguntas. Ahí la idea no es que ustedes puedan resolver 80 o 100 preguntas de lógica, sino es ver cómo se manejan ustedes y cómo se desempeñan en el examen con respecto al tiempo y obviamente con respecto a sus respuestas. Pero tipo, no se estresen al respecto, porque nadie espera que hagan 80 o 100 preguntas en los 20 minutos que te dan para resolverlo. Otro punto también súper importante creo que es el tema del sueldo. Acá es como la pregunta creo que más incómoda, que al menos a mí personalmente me molesta, que es ¿cuál es tu remuneración pretendida? Creo que está buenísimo que ustedes puedan investigar cuál es el sueldo promedio dentro del sector y dentro del puesto, de la posición a la cual estamos aspirando. Acá traigo dos lugares que creo que están buenísimos para investigar esto, que es, uno es Rúcula Academy, es una plataforma de e-learning, pero que va publicando semestralmente según como un relevamiento de diferentes personas que van poniendo su puesto. Entonces como que hace un promedio de cuáles son las posiciones y cuál es el promedio aproximado. Y la otra es Glassdoor, que también publica constantemente, es como de manera virtual, entonces lo hace actualmente, cuáles son los puestos según tu ubicación. Ahí yo después les dejo los dos links, pero creo que está buenísimo para que lo tengan en cuenta. Y comentarle al reclutador, bueno, sí, o sea, a mí me gustaría, según la media del mercado, pido esto. Y después preguntas personales y laborales que creo que son geniales para que ustedes las puedan practicar. Puse algunas de las más comunes, o de las que yo al menos recordaba de otras entrevistas previas, pero es, ¿qué es lo que más te motiva en tu camino profesional? ¿Qué es lo que te hace único? ¿Cuáles son las 3 virtudes y los 3 defectos que tengan
¿Algún momento te sentiste incómodo, te sentiste insatisfecho, perdón, con tu trabajo? ¿Cómo manejar el estrés en el entorno laboral? Y cuéntame una situación complicada y cómo la resolviste. Esas creo que son todas preguntas que al menos en mis primeras entrevistas me las hacían y es como que estaba... y como que no sabías qué contestar porque tipo, te desenfocan totalmente y creo que está buenísimo que ustedes se las puedan preguntar a sí mismos, se preparen unas respuestas porque es fija que siempre te hacen alguna de estas, entonces es ideal que las puedan preparar y que ya las tengan en cuenta al momento de ir a la entrevista. Y después, al finalizar la entrevista, creo que también está buenísimo que puedan consultarle al reclutador cuestiones tanto como para expectativas propias, como también para ustedes estar al tanto de cómo va a seguir la cuestión. La primera son cuáles son las expectativas sobre el cargo, o sea, qué es lo que espera la empresa de vos al momento de ingresar a la compañía. ¿Cómo sería un día laboral dentro de esta posición? Acá creo que es clave, 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 porque muchas veces pasa que uno dice, bueno, no sé, te ponen estos nombres nuevos y innovadores y súper lindos y qué sé yo, y vos decís, qué bueno, va a estar genial este trabajo, qué sé yo, y es una empresa re grande y me reinteresa, pero después al final el día a día de tu trabajo como que es re aburrido porque solo te vas a dedicar a hacer reportes, por ejemplo, y a ustedes no les gusta hacer reportes. Entonces creo que está bueno que puedan preguntarle cuáles son las actividades que van a llevar a cabo o cómo sería un día laboral dentro de lo que ustedes están aspirando, al puesto que están aspirando. Cuestiones no económicas como capacitaciones y beneficios que ofrecen creo que son claves, porque muchas veces nosotros en la vorágine nos olvidamos de la entrevista y son lo que al final del día te cambia realmente la diaria del laburo, porque no solo es la plata y lo que vas a trabajar, sino también cuáles son tus beneficios y qué cosas, cuál es ese plus que tiene la empresa para con vos. Y por último, bueno, que va muy relacionada también con la instancia del feedback, es cuáles son los siguientes pasos dentro del proceso de selección. Muchas veces justamente los reclutadores te dan ese espacio de que vos puedas preguntar, y creo que es clave acá preguntar eso, o sea, ¿cómo vamos a seguir? Vos me vas a contactar a mí, yo te tengo que contactar a vos, la semana que viene me vas a llamar o no me vas a llamar, si me rechazan como candidato, ¿me lo vas a avisar o yo te tengo que preguntar a vos y vos me avisás? O sea, como que son todas esas cosas que generalmente lo dan por entendido y después te quedas esperando y nunca sabes nada de la empresa y no está bueno. Y después, bueno, pedirle un feedback al reclutador o una explicación de por qué avanzaron con otro candidato. Yo creo que es súper valorable si un candidato me contacta y yo digo, o sea, le mandaron la carta de rechazo, obviamente, preguntarle, tipo, ¿por qué accedieron con otro candidato y con vos no? Porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta y generalmente se usa mucho en el ámbito de la consultoría de recursos humanos, donde tienen personas que justamente se dedican a eso y presentan a 80 candidatos a una empresa, preguntarle, bueno, o sea, ¿por qué siguieron con Pepe y no conmigo? Muchas veces pasa de que son cosas de, por ejemplo, no sé, te notaste muy nerviosa en el momento de la entrevista, llegaste tarde, Pepe sabía hacer, no sé, café rico y vos no, o no lo mencionaste, entonces seguimos con él. Son aquellas cosas que capaz no nos damos cuenta o que son imperceptibles para nosotros al menos, y que el reclutador la tiene re clara y se la saca al toque, y creo que no está mal poder preguntarlo y consultarle sobre esto, sobre todo en las primeras vueltas de entrevistas que capaz no estás tan ducho o no sabes tan cómo desarrollarte. Y estos son muy graciosos, pero creo que son puntos súper claves a tener en cuenta. El primero es siempre tener el CV impreso. A mí me salvó 1.000.000 de veces porque llegaba a la entrevista y estaba a las corridas porque estaba saliendo de la facultad, iba corriendo, me tomaba un colectivo, salía, no sé qué sé yo. Y después llegaba a la entrevista y digo, no sé ni qué hice, ni qué estuvieron, no sé nada. Entonces, está buenísimo siempre tener una copia de tu CV impreso, sobre todo el más actualizado. Y creo que también es buenísimo para repasar y, por otro lado, para que se lo puedan dejar el reclutador. Como recursos humanos, ustedes sabrán de que llegan 800.000 mails con currículum vitae cuando tenés una posición abierta. Entonces, el hecho de que tener el papel en la mano, arriba de tu escritorio, está bueno, porque es como que vos decís, cierto que tenía ese candidato, qué sé yo, y es como un reminder para el reclutador. Entonces, creo que está bueno, primero, dejárselo después de la entrevista, decirle, te traigo una copia de mi CV. Ya sé que hoy en día es todo digital, pero créanme que esto sirve muchísimo para los de recursos humanos.
Y por otro lado, para que lo puedan repasar, revisar el clima. Acá es un factor súper clave. Creo que nunca está de más saber cómo va a estar el día, si va a llover, si no va a llover, qué ropa me tengo que poner, va a hacer calor, va a hacer frío. Imagínense que, no sé, a 50 grados, ustedes pensaban que iba a ser día de invierno, 0 grados, y tienen el pijama puesto abajo, y se tienen que sacar el suéter porque no pueden más, le está cayendo la gota gorda y no se pueden sacar. Es un papelón. Entonces creo que es ideal que puedan tenerlo en cuenta, que lo consideren. Si va a llover, bueno, llévense un paraguas, chicos, no caigan todos mojados, empapados a la entrevista porque es un papelón. Y por último, aceptar un vaso de agua. Es muy común en la práctica de las entrevistas que te dicen, ¿querés algo para tomar? ¿No querés algo? Y creo que el vaso de agua ha salvado a muchas preguntas incómodas o que no sabes cómo responder, sobre todo cuando te preguntan, ¿cuáles son tus defectos? Y vos decís, no sé, no sé qué contestarte. Bueno, agarran el vaso de agua, toman un traguito, hacen una pausa, se relajan, y obviamente la gente no te va a seguir preguntando si vos estás tomando agua, o sea, se va a calmar. Entonces creo que es un buen comprar el tiempo, un segundo, y que te deja hacer esa pausa, y en la vorágine de la entrevista como que vos, bueno, te calmás, te tomas tu vasito de agua, tranquilo, y seguís. Entonces, nada, creo que es una buena opción para aceptarlo. Creo que eso es un poco un panorama, había que ir bastante rápido. Les dejo unos memes que al menos a mí, yo cada vez que me cruzo con alguno de estos me da muchísima gracia porque me acuerdo de mi yo y mis primeras vueltas. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran saber. Bien. Pasamos al espacio de preguntas. Tenemos alguno en el chat ya. Ok. Sí, por ejemplo, Lu. ¿Cuáles fueron los mejores lugares o sitios para encontrar trabajo? Ok. Mejores lugares. LinkedIn por lejos, Boomerang es otro. Estoy pensando si hay algún otro más. Generalmente hay muchos de CompuTrabajo, empleos Clarín, por ejemplo, pero creo que de posiciones de nuestro rubro he visto muchísimas en LinkedIn. Lo que es Boomerang son como más empleos de muchos tipos, pero hay pocos de nuestro rubro. Así que si ustedes quieren como una parte profesional, por así decirlo, en LinkedIn generalmente suelen publicar casi todos los puestos. Perfecto. Acá Lisandro pregunta, si hoy en día la mayoría de las entrevistas no son digitales. La verdad que es bastante variable, porque generalmente suelen hacer una primera entrevista virtual o te preguntan cosas como muy generales y después acceden a una entrevista personal. Hay muchas empresas hoy en día que laburan y se organizan 100%, su estructura es digital, entonces además está decir que sí, 100% digital, pero creo que todavía no se han extinguido y van en vías de extinción, pero no se han extinguido aún las entrevistas personales y a su vez grupales, que este es otro punto clave que también está bueno considerarlo. Perfecto. Dice Pilar, si en una entrevista no me preguntan lo de remuneración pretendida, ni se habla del tema sueldo, ¿cuándo se pregunta? Yo creo que al finalizar la entrevista es un punto clave también para reconsultarle al reclutador. Generalmente siempre se da ese espacio que te dice el reclutador si tenés alguna otra duda, si te quedaste con alguna consulta, entonces creo que está bueno decirlo. Si el sueldo no está publicado en el aviso, creo que también puedes esperar a que te revuelvan con la otra consulta o con la carta de oferta o lo que sea, y ahí obviamente va a aparecer el sueldo, pero creo que no es necesario quedarse esperando, porque muchas veces pasa de que vos seguís en el proceso de selección y después cuando te enterás el sueldo, vos ya tenías otra búsqueda con un mejor sueldo, entonces no haces al reclutador perder el tiempo y a su vez ustedes no pierden el tiempo, entonces creo que está bueno preguntarlo en ese momento. Perfecto. Florencia pregunta, ¿opinas que hay más posibilidades de empleo en Buenos Aires que en otras provincias? Sí y no. A ver, la realidad es que como en otras provincias, sí, obvio, capaz no hay puestos tan específicos de relaciones públicas. A mí me pasó que cuando yo estaba en Córdoba, soy cordobesa, estudié en la siglo ahí en Córdoba, había posiciones, pero no eran específicas de relaciones públicas, pero sí hay posiciones de comunicación, hay publicaciones de marketing, de redes sociales, de community manager, entonces creo que ustedes pueden, quieran
quieras o no, o sea, como ir desarrollándose y después se van acercando cada vez más al sector. Sí, en Buenos Aires hay un montón porque hay muchas agencias, pero también hay mucha gente, entonces al final del día no sé cuánto es, pero pueden aprovechar de que hay muchísimas empresas que son 100% digitales, que son de afuera, que son de acá, de nacionales también de Argentina, entonces creo que está buenísimo que ustedes puedan aprovechar tanto postularse como empleos 100% virtuales, como aprovechar quizás otras ofertas que no son tan solo del sector de relaciones públicas. Perfecto. Bueno, acá A tenemos ver, una ¿me pregunta. escuchan bien ahí? Sí, Sí, Ale, creo que no salgo duplicado. sí, confirmo que sí. A ver. Me mudo acá con... Ahí viene el salvataje, Ale, No, contame. no, pero pará, porque tengo la compu ahí prendida y voy siguiendo desde hace. Yo tenía dos observaciones. Primero, que no te olvides de pasar los links, porque me parece súper Sí, importante de las ahí webs. los paso, ya mismo. Nada, felicitarte, estuvo muy bueno, volaste, ya la veo en Lucre ahí conectada, sé que estamos un poquito justos de tiempo. Pero yo quería destacar dos cuestiones. Primero, todo lo que nos cuenta Ingrid tiene sentido porque muchas veces una entrevista de laburo es una sola impresión que damos en 5 minutos. Entonces, fíjense todos los elementos que hay que preparar para 5 minutos de gloria. Eso en primer lugar, por eso me pareció importante y lo destaqué, lo de estar enfocados y además tranquilos. Y después lo otro que quería mencionarles es que muchas veces, en general, son más las veces que no es elegido que las que sí es elegido. Y me parece muy importante poder templar el ánimo de no bajonearse cuando uno no es elegido, porque en el mercado hay muchísimos colegas con muchísimas competencias, muchísimas habilidades. Entonces, creo que es importante tener la tranquilidad de que uno va y compite por una posición, tiene que dar lo mejor de sí, generar lo mejor en cuanto a impresión, a compartir las mayores habilidades y competencias que uno tiene, bueno, y aceptar que en la competencia se gana y se pierde, muchas veces se pierde y a veces se gana. Y cuando uno gana tiene que aprovechar esa instancia para poder demostrar todo lo que uno sabe hacer. Nada, simplemente eso como observación. Maravilloso. Ingrid, Gracias, ahí me Ale. preguntaban si vas a compartir la presenta. Sí, obvio, obvio, obvio. La idea es Bueno, que lo puedan tener todos a mano. Ahí dejé en el chat los dos links sobre los sueldos, que creo que son bien, buenísimos, que están buenos. Así que bien. revísenlos porque Ahí los son de rescato. bastante ayuda. Y creo que quedaba una pregunta sobre, en el sur de Argentina, ¿existen buenos puestos de trabajo en Neuquén, por ejemplo? Honestamente no sé cuáles son los puestos disponibles en Neuquén, pero sí revuelvo para atrás lo que les había dicho de que hay muchas empresas que hoy en día se manejan 100% digitales y que no tienen ningún problema en el trabajo remoto. Entonces ahí pueden en LinkedIn, por ejemplo, setear, en lugar de poner una ubicación, perdón, pueden poner remoto. Entonces quizás ahí pueden aplicar a ofertas laborales que son de acá de Buenos Aires o de Córdoba o de otras provincias, pero la posición es 100% remota y no hay ningún problema. Generalmente o te mandan una computadora a tu casa o te conectas con tu propia compu, pero digamos, no hay ningún problema de que seas de una provincia del interior. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid. Vamos a dar paso a Lucrecia Huniken. Perdón si Si no lo pronuncio mal el pronunciás apellido. bien ya, me estás viendo hasta en la sopa vos, por la Sí. Eh, limpiada. Bien, ella es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, es co-founder de Mona PR. Nos va a hablar ahora sobre cómo crear una red de contactos, su importancia en el futuro profesional. Así que bienvenida, Lucre, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias primero, Ale, por convocarme y bueno, y el asilo por generar este espacio tan lindo y tan necesario que bueno, yo por ejemplo en mi carrera no tuve esta oportunidad cuando lo realizamos con Ingrid también. Así que me parece súper interesante que esté y que sea esta posibilidad de poder transmitirles un poquito a los chicos desde nuestras experiencias que no son tan largas, pero son bastante valiosas. Así que bueno, ahí les comparto pantalla y me avisan si se ve. Un segundito. Estoy inhabilitada, no sé si me pueden habilitar el tema de compartir pantalla a mí.
A ver, a ver. Ahí estamos. Me avisan cuando vean. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vengo a contarles un poquito desde mi experiencia, de cómo tener una red de contactos me ayudó para hoy en día poder tener mi agencia, y cómo hay un montón de espacios que pueden ser explorados desde que sos estudiante para que puedas generar esta red de contactos. Ahí van a ver una Lucre muy jovencita en muchos ámbitos, en muchos eventos, pero me parece súper importante destacar esto de vincularse desde el minuto cero de la carrera, empezar a relacionarse. Ahí veo muchas caras de chicos que están en la agencia de escuela. Es un espacio muy interesante para la vinculación, para empezar a ser parte de todos estos espacios que te empiecen a vincular con colegas, con otros estudiantes, y empezar a explorar las relaciones públicas, porque creo que nuestra carrera tiene tantas aristas y hasta que no lo empezás a ver en lo profesional, no te das cuenta qué es verdaderamente lo que te gusta, qué es lo que verdaderamente sos bueno o buena, y qué es lo más importante, qué es lo que vos disfrutás. Entonces me parece sumamente importante que empecemos a explorar esos espacios, ya sea que seas estudiante o seas un egresado reciente. Hay muchos espacios que están dispuestos a recibirnos como egresados y estudiantes de relaciones públicas. Por eso yo voy desde la frustración a mi pasión, porque yo estudié una carrera previamente que fue Ciencias Económicas, que sentía que no se aplicaba para nada lo que a mí me gustaba hacer, mi potencial, no sentía que vibraba en esta carrera. Entonces encontré las relaciones públicas que verdaderamente son mi pasión, y por eso me van a ver que me estuve moviendo en todas estas fotitos desde el minuto cero. Y quiero ser como bastante clara en esto de que no vengo a dar una charla de decir, si yo pude hacerlo, vos podés, porque por ahí, viste, la charla motivacional a veces nos frustra de decir, ay, ella lo pudo hacer y yo no sé si lo puedo hacer, pero saber que hay muchas oportunidades, que creo que todos tenemos potencial y tenemos características, y también la carrera nos da muchas herramientas para que nos podamos desarrollar en todos estos ámbitos. Me quería hacerme un chiste acá de los contactos no son todo, pero cómo ayudan. Que por ahí tenemos ese tabú de que hay mucha competencia, o que por ahí los profesionales no se van a acercar y no nos van a ayudar. En mi caso tuve muy buenas experiencias en muchos ámbitos, como por ejemplo, en la agencia de escuela en otra etapa, me ayudó mucho a mí. De hecho, ahí conocí a mis socios, que hoy en día llamamos Mona Piar, Nico Torres y Fabio Rodríguez Markovich. Me permitió conocerlos en ese ámbito, por ejemplo. Después trabajando en fundaciones y voluntariados, que son espacios que te contactan mucho y también te llevan mucho a la realidad. Y te animan a desarrollar de estas habilidades como el trabajo en equipo, la coordinación de equipos que nombraba Ingrid, que son muy importantes para nuestra carrera. Y también dos instituciones a las que quiero mucho y que me han dado mucho, como es CIRCOM en Córdoba y el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, que tienen sus espacios súper abiertos, el CIRCOM desde el área joven, que todavía coordino y que se está reestructurando, y el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, que tiene toda el área joven también, que son excelentes y desarrollan muchísimas actividades, y de hecho ahora estamos en conjunto con la Comisión de Educación desarrollando lo que es las Olimpiadas y el simulacro de crisis, que es un proyecto que surgió de las 3 cabecitas de Mona. Así que muy contentos con esos espacios, y tengan en cuenta que son espacios de networking que tienen las puertas abiertas. No tengan miedo en acercarse, no tengan miedo en seguir en LinkedIn a estas personas que forman parte, porque Ale no me va a permitir mentir, que son espacios muy abiertos, que tienen muchas actividades, y está buenísimo para generar esta red de contactos. Bueno, y esta red de contactos a mí me permitió desarrollar mi propio negocio. Por ahí, distinto a lo que contaba Ingrid del mundo agencia, que está buenísimo y que está bueno que siempre lo experimentemos, también hay otras posibilidades, y por ahí eso es lo que les vengo a mostrar. Que se puede emprender y se puede trabajar perfectamente de las relaciones públicas. Yo no hice ningún curso extra, no hice, solo con lo que aprendí en mi carrera y con esta vinculación, a mí me permitió hoy tener una agencia. Y tener en cuenta, primero esta red de contactos a mí me sirvió mucho, porque hoy estoy trabajando gracias al de boca en boca todavía, no hemos tenido que salir a buscar nunca clientes, y eso la verdad que lo agradezco profundamente, pero creo que también es fruto de que siempre nos hemos movido y nos hemos estado conectando. Ver tus fortalezas y ser conscientes de qué sos bueno y también cuáles son tus debilidades. Entonces, para el momento de ver cuál va a ser mi modelo de negocio, saber que si soy experto en lo digital, si me gusta más la parte de prensa, si me gusta más la comunicación interna, y saber en qué soy bueno y qué sé hacer.
También entender que hay un montón de nichos de comunicación que no están siendo explorados. Hay un montón de empresas, un montón de organizaciones que todavía no tienen desarrollada su comunicación. Entonces, por ahí, no cegarnos con las empresas de primera línea o las empresas que ya tienen la comunicación súper desarrollada, sino que también ir a explorar estos nichos. Y también tener en cuenta que es una estructura y que no es tan fácil como parece contarlo, que tenés que tener un buen equipo, personas con las que confíes, recursos. No me refiero solo a recursos económicos, sino un montón de recursos que te permitan generar esta logística, y muchos factores que ahora les voy a contar. Pero les quiero contar no desde contarles cómo desarrollé mi agencia, sino de todos los errores que cometimos nosotros como agencia, para que ustedes por ahí, si deciden emprender, no los cometan. Me parece que esta es la parte fea que nadie cuenta, y que por ahí está bueno contarlo para que no caigan en la misma que nosotros ya caímos. Comenzar siendo todólogos. A nosotros venía un cliente y nosotros le decíamos, sí, te hacemos todo, te hacemos prensa, te hacemos comunicación de política, te hacemos redes, te hacemos... Claro, todo, pero por un mismo precio. Entonces, terminaba no siendo negocio, nos terminaba consumiendo todo el tiempo, y nosotros no le poníamos ningún límite al cliente, en el afán de atraer estos clientes. Entonces, claro, éramos la agencia que sabía hacer todo, y que hacían todo. Entonces ya no nos servía a nosotros como modelo de negocios. Ese fue como por ahí el primer error que cometimos, en esto, no poner límites en el servicio que ofreces. Si bien sabemos hacer muchas cosas los relacionistas públicos, hay que saber también enfocarse y decir, somos excelentes nosotros en comunicación digital, entonces decidimos enfocarnos y cerrarnos en comunicación digital en muchas cosas. Por supuesto que hayan algunos clientes que desarrollamos algunas otras cosas, como prensa, hacemos mucha comunicación política, pero entender que nos conozcan como la agencia digital. También por el hecho de que trabajamos todos en provincias distintas, todo nuestro equipo está en San Juan, Mendoza, Buenos Aires, y yo en Córdoba. Entonces, entender que nos mostramos así, pues también por la logística de trabajo. Entender que no todos los clientes son iguales, y como no todo se puede trabajar con un formato prefabricado, y nosotros tenemos un uno a uno muy cercano con el cliente, nos gusta escuchar mucho, diagnosticar mucho, transmitir exactamente lo que ellos quieren transmitir con su marca, por supuesto con nuestro asesoramiento, pero tener ese acercamiento para entender que no se maneja a todos los clientes con la misma lógica. Después, otra cosa muy importante es conocer qué es lo que te hace diferente, qué brindás vos que no puede brindar el otro, o en qué sos excelente vos, o muy bueno, y que pueda hacer a tu propuesta de valor, que haga que te elijan, que viene con el punto siguiente, que puedas hacerte valer en términos económicos. Porque siempre va a haber alguien que cobre más barato que vos, siempre va a haber alguien que ofrezca los mismos servicios que vos por un precio mucho menor, o alguien que recién está arrancando, pero entender que si vos sabes que haces un servicio, brindas un servicio de calidad, la calidad muchas veces mata el precio. Entonces, entenderlo y hacerte valer desde este lado. A ver, esto me parece sumamente importante, porque lo veo mucho, y por ahí me consultan muchos colegas que recién están arrancando, el tema de cómo hago valer mi trabajo en términos económicos, porque por ahí es difícil de tangibilizar. Y me parece importante esto de contar que no es lo mismo por ahí ser solo community manager, ser solo alguna arista, saber que el relacionista público piensa en términos de estrategia, piensa en términos de planificación, que lleva todo un trasfondo que no es solo ejecutar. Entonces, creo que eso hace a que le brindes el valor agregado que te permite fijar un precio mayor, que te rinda, ¿no? Después otra cosa que nos pasó y que me causa gracia, porque la verdad que yo, por supuesto, que viniendo con una base de ciencias económicas, siempre tendés a decir, bueno, lo puedo resolver yo. Pero hay un montón de cosas en materia legal y contable que te exceden, y lo sabemos que por ahí en Argentina va variando mucho todo el tema de lo contable. Entonces entender que en esto de no somos todólogos, también saber cuándo buscar ayuda de otros profesionales. Si bien tenemos una base desde la carrera que te permite también relacionarte con estos otros profesionales y saber de qué están hablando, entender que, por ejemplo, en tema patentamiento no somos expertos, en tema facturación no somos expertos. Para manejar el día a día, si bien yo me la arreglo bastante, sabes que tenés que tener siempre un asesoramiento externo. Entonces son costos que hay que tener en cuenta también. También el hecho de aspirar a clientes de primera línea. Si nos hubiesen visto a nosotros tres socios sentados la primera vez, viendo nuestra lista de prospects, básicamente íbamos con Ingrid a Coca-Cola. Y después bajar a la realidad y decir, no, a ver, está este nicho del que hablamos, que son todos estos clientes que no están explorados, a los que se puede ir, que pagan bien, que agradecen el trabajo,
Y está buenísimo, porque también nos chocamos con la realidad de que nos vinieron a buscar clientes de primera línea y no teníamos la capacidad para responder. Entonces fuimos conscientes de tomar esa decisión de decirle, mira, en este momento no puedo responder porque no tengo la estructura. Entonces también ser conscientes y no tratarse de decir, agarro esta empresa grande porque me da mucho branding, pero después no puedo cubrir los costos. Entonces, entender que hay muchas decisiones estratégicas que hay que tomar, y que por ahí usted no dejarse embalar por decir, agarro un Coca-Cola, agarro un Danone, agarro estas empresas grandes que yo no voy a tener la estructura para responder. Tenemos las capacidades, pero no la estructura. Entonces, esto de no verla, se relaciona con lo otro, no ver la cantidad de prospects sin explorar que hay en el mercado. Hay un montón de clientes, hay un montón de rubros. Nosotros tenemos mucha cancha en lo que es rubro emprendedor y en la política por nuestros backgrounds de los tres, pero también hay un montón en lo que, no sé, por ejemplo, si Ingrid está relacionada con el rubro de bebidas, saber que hay un montón de empresas de bebidas que no tienen su comunicación desarrollada o que están dando esos primeros pasos, y también puedes agarrar ese tipo de clientes que están buenísimos y los puedes cobrar bien. Después también, volvemos a lo de la red de contactos. Rompamos el tabú de que en nuestro rubro hay mucha competición y que nos matamos entre todos, y que, la verdad, en mi caso personal, y creo que mis socios coinciden en eso al 100, nosotros hemos tenido mucha ayuda de colegas, y nosotros somos una agencia que ayudamos mucho. A nosotros vienen colegas de otras agencias y nos preguntan cosas y nosotros ahí nada más respondemos. Nosotros sabemos que somos expertos en pauta digital, entonces sabemos que vamos a salir a responder, porque el día de mañana esa mano vuelve. Y también hoy trabajamos con otras agencias, por ejemplo, brindamos nuestros servicios a los que somos expertos y nos complementamos. Siempre entendiendo que no perdamos de vista nuestro modelo de negocios para que una agencia no coma a la otra en el trabajo, sino que cada uno tenga su entidad, pero entendiendo que hay mucha buena onda en el rubro y que se puede acceder y que no necesitas nada, ni ser primo, ni hermano, ni nadie para llegar, porque yo de hecho no tengo a nadie en las relaciones públicas. Y me recibieron desde CIRCOM, desde el consejo, con una buena onda y una predisposición que la verdad fue increíble. Bueno, el hecho de que, si bien no se contradice con esto de que trabajamos distinto por ahí con todos los clientes, hay muchos procesos que se pueden estandarizar y protocolizar. Por ejemplo, nosotros al trabajar todos en provincias distintas y trabajamos todo digital, a la parte de diseño de audiovisual yo le tengo que bajar el contenido. Entonces, tenemos que protocolizar esa forma para que no tengamos que estar conectados al 100% del día. Nosotros hacemos una videollamada por día y hasta a veces no es necesario, porque nos bajamos tanto la información de una manera estandarizada que no lo terminamos necesitando. Entonces hay cosas que se pueden protocolizar para optimizar los tiempos. Y acá voy a hacer un mea culpa, que se los decía a los chicos que participan del simulacro, que cuando entren a mi LinkedIn da vergüenza. No representa lo que hacemos en la agencia. Pero bueno, es algo que entender que tenés que trabajar a tu agencia como si fuese un cliente más. La verdad que los clientes en el día a día te llevan todo el tiempo y siempre es prioridad, pero está bueno no perder de vista esto de decir, empezamos a trabajar nuestra comunicación como si fuésemos un cliente, porque es nuestra vidriera. Entonces, nos tenemos que dar el tiempo de hacerlo. Está en proceso, lo estamos haciendo, pero ya lo estamos poniendo en agenda para saber que tenemos que trabajar tanto nuestra comunicación de agencia como nuestras marcas personales de una forma que se vea profesional. Porque hoy estamos con el de boca en boca, y la gente que viene y nuestros clientes nos conocen. Pero el día de mañana queremos captar más clientes que no nos conozcan, entonces tenemos que tener bien linda esa vidriera. Y bueno, expresarles que la verdad que si bien trabajo desde lo digital, lo trabajamos con mucha humanidad, porque creo que el independizarme me permitió generar ese ámbito de trabajo que siempre soñé, en el que se respete mucho el que hay una persona detrás. Creo que por ahí, en los ámbitos laborales en lo general, vivís como a 1000 y te olvidas que hay personas detrás. Entonces creo que por ahí, al estar en una magnitud más chica, con conocerte con las personas con las que estás, con tener ese feedback continuo, te permite tener esa cercanía que hace que vos sepas que al otro es una persona y le están pasando cosas todo el tiempo. Entonces, hoy puedo decir que creé mi lugar de trabajo soñado, sin tener un espacio físico. Es el ámbito en el que quiero estar, y en el que elijo estar, y en el que trabajamos todos los días para que las personas que eligieron sumarse a este equipo tengan esa misma satisfacción que tenemos nosotros, y que empiecen a vivir Mona
como su sueño también. Y les damos el espacio para hacerlo. Creo que eso me parece muy importante. Y ahora ya creo que les vine abriendo el corazón un montón, se los abro más, que por supuesto que yo ahora se los cuento todo, está bien, si bien lo conté de los errores, no todos los días son lindos, siempre viene algún cliente que no te valora el trabajo, te frustras un montón en muchas cosas, pero es impresionante ver cómo desde todo lo que adquirís y de todo lo que brindás, transformas realidades, desde hacer que una persona que tiene un emprendimiento venda más, y que le cambie su realidad y que amplíe su negocio, hasta en política, comunicar causas importantes, verdaderamente importantes, o hacer que una persona que sufre violencia sepa a dónde llamar, que una persona que tira la basura en el piso, que tenga conciencia de que eso daña el planeta. O sea, hay un montón de mensajes muy poderosos que se transmiten desde la comunicación y desde lo que hacemos nosotros, que pueden transformar verdaderamente realidades. Y lo puedes hacer desde un cliente muy chiquito hasta el cliente más grande. Entonces, creo que cuando te das cuenta de eso, hace que todo este esfuerzo y todo este camino en el desarrollo de la agencia, que no es fácil, vale la pena. Y ahí cierro, que hoy les digo que de verdad trabajo de lo que amo, y me apasiona un montón, y me van a ver en muchos ámbitos, como están hartos los chicos de verme con el simulacro, que lo hacemos verdaderamente desde la pasión y desde el amor que le tenemos a las relaciones públicas. Así que bueno, me parece que fui súper rápido. O no sé, pero bueno, ahí Perfecto. Muchísimas después, gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas. dale. Ahora dice, vamos a ver, no son las del coso anteriores. Bien. Dice Verónica, en mi caso, además de licenciada en Relaciones Públicas, soy coach oncológico profesional. Ontológica. ¿Recomendás fusionar ambas actividades en una misma propuesta? Sí, mira, se pueden ofrecer muchas cosas. Nosotros de hecho tenemos clientes que son coach ontológicos. Creo que dependiendo al cliente al que quieras apuntar, depende mucho del público. Deberías ver tu modelo de negocio y ver qué tenés ganas de hacer. Se pueden funcionar siempre y cuando no pises las actividades que tenés ganas de hacer. El coach ontológico por lo general se posiciona muy en lo personal, en lo humano. No sé en cuánto va a ser la vinculación con las relaciones públicas que puedes hacer, pero también puedes ofrecer los dos servicios bajo una misma marca paraguas. Creo que los dos van mucho a la comunicación, tenés mucho oratoria como coach ontológico, así que creo que lo podés orientar por ese lado. En el caso de nuestros clientes, todo lo que es comunicación lo hacen desde la oratoria, por ejemplo, lo que ofrecen vinculado a las relaciones públicas, a la comunicación. Creo que ahí puede ser un link que haya entre las dos carreras. Bien. Pilar nos pregunta, ¿cómo podemos ser parte de CIRCOM o del Consejo? Mira, CIRCOM tiene un área joven, que de hecho la estamos reestructurando porque todos los que éramos jóvenes ya somos viejos. De hecho, con Ingrid estábamos juntas en CIRCOM Joven, y también CIRCOM Joven pasó a realizar muchas actividades junto con el Consejo, entonces como básicamente el área pasó a responder a las cosas que hacemos junto con el Consejo. Me hablan a mí por CIRCOM, y por el Consejo está la Comisión de Jóvenes, que tienen Instagram, que tienen de todo. De hecho, yo me tengo que asociar ya, porque ya me están insistiendo, pero soy vaga con los papeles. Pero no sé si podés ser socio siendo estudiante, pero si se contactan con la Comisión de Jóvenes les van a saber decir. Creo que hay una categoría, perdón, Lu, que me meta. Creo que hay una Sí, vos sos categoría que te experta. permite. Sí, que es como para estudiantes, que no sos socio adherente o algo. Sos socio adherente, no sos socio al 100, algo por el estilo. Y lo que tiene bueno el Consejo es que son chicos de todo el país y hacen encuentros, hacen un montón de cosas que están buenísimas, que nosotros participamos desde Córdoba con CIRCOM, porque por ahí se solapan en algunas actividades. Entonces está buenísimo y son súper agradables, y van a ver que les van a recibir con mucha alegría. Bien. Acá Pablo pregunta, cuando decís no podemos responder porque no tenemos la estructura, ¿a qué se refiere con la estructura? Mira, es equipo de trabajo, son recursos, tiempos. ¿Qué pasa? Una empresa grande te demanda mucho tiempo de trabajo y muchas personas trabajando. Ingrid, que viene del mundo de las agencias, lo sabe.
hay hasta a veces 40 personas trabajando detrás de una marca grande. Entonces, nosotros por supuesto que tenemos otra estructura mucho más chica, y por eso somos conscientes de que a qué tipo de clientes podemos responder para que no nos coma todo el tiempo y no nos deje sin atender a los otros clientes. Entonces, a eso me refiero con estructura. A ver si... Bien. Bien, ahí Pilar pregunta, ¿aconsejas hacer tarjetitas personales para espacios en donde se da un networking o ya no se usa? Mira, a mí personalmente me gusta la tarjeta personal, porque por ahí, a ver, si te llegas a acercar con la persona, seguís en LinkedIn y la verdad que suma eso, pero por ahí hay en eventos muy masivos que vos querés llegar a una persona y por ahí no tenés mucha forma de tener mucho tiempo y que te siga LinkedIn, la tarjeta personal siempre te salva en esos momentos. Para mí suma. Y si no, el LinkedIn es, como decía Ingrid, es fundamental hoy. Y todas estas plataformas de tener actualizado el currículum y todo eso, para mí suma mucho, mucho. Eso es un golazo. No sé, creo que no hay más, Bien. ¿no? Bien. Creo que nadie más. Acá me viene al lado de Acá está. Gastón, para no acoplar. Bueno, Lucre, felicitaciones. La verdad es que muchísimas gracias. Ahí veía en el chat mensaje de Susana y algunas otras personas, de Vero también, que justo nos Gracias estamos por los mensajes. escribiendo. La verdad que me siento muy, digamos, feliz porque creo que hemos, en esta primera jornada, después ya seguramente en el grupo interno comentaremos, pero creo que hoy logramos cumplir con el objetivo. Después ustedes dirán cómo lo han vivido y qué se han llevado. La verdad que desde la mirada mía, externa / interna, creo que hemos logrado presentar además un contenido súper potente y experiencias que creo que son muy valiosas para aquellos que están comenzando el recorrido o aquellos que, bueno, nada, están terminando la instancia académica y ya empiezan a ver el mundo profesional más de cerca. Así que creo que ha salido súper, súper bien, muy potentes los mensajes, muy motivadores y también creo que muy bajados a tierra, que yo creo que eso es clave, es poder saber que uno en el espacio profesional va recorriendo un camino de aprendizaje y en ese recorrido te van pasando de diferentes situaciones muy positivas, algunas no tanto, y de esas no tanto uno va aprendiendo y va madurando y va potenciándose también como profesional. Así que bueno, les agradezco, ahí lo veo Fabio querido, gran abrazo ahí acompañando a la socia. Bueno, Era por si me fallaba el internet, nomás para compartir pantalla. el soporte técnico clave ahí, Claro. muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los que han participado del espacio. ¿Nos queda algún mensaje parroquial? Ale, ¿yo? ¿Puede ser? Sí, ¿quién? Pili. Yo, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Ingrid y Lucre, mil gracias, estuvo muy interesante todo lo que dijeron, espectacular. Y bueno, este mensaje es para todos los que están ahora, que siguen acá. Mañana va a haber charlas, o sea, encuentros de nuevo así cortos, bien poderosos, muy copados, y la semana que viene también le vamos a estar mandando un mail como hoy para que se sumen, así que era eso, solamente recordarles que también siguen habiendo encuentros muy copados y agradecerles a todos por estar acá. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Abrazos para todos, nos vemos mañana, 14 horas, virtual por Zoom, ya mañana voy a estar enviando la convocatoria también. Y los que se quieran venir a sumar mañana presencial, acá tenemos algunos participantes, aula magna número 3 en la Escuela de Negocios. Magna número 1. No, la 3 mañana. Mañana 3. Hoy, los lunes la 1, los martes la 3, si no me falla el almanaque. Sí, Almanaque. sí, perfecto. Mañana va a estar Patricio Borda y Silvina Seiger. Perfecto, acompañándonos también en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gran Muchísimas abrazo. gracias a todos.